del fuego en la congregación primitiva. El punto de vista esencial que voy a presentar aquí fue adoptado por la mayoría de los miembros de la primitiva congregación cristiana. Para apoyar lo dicho, vamos a ver algunos ejemplos de los más influyentes líderes cristianos de los primeros siglos, porque de esta manera vamos a comprender mejor lo que creían los primeros creyentes. A pesar de que debemos tomar las cosas con pinzas, como siempre, ya que como ya estudiamos en la serie de fundamentos básicos de los Talmidim, habría una gran mezcla de conceptos en esa época. De cualquier manera, es interesante ver cuáles eran los puntos de vista. Interesa que veamos que los primeros creyentes tenían este concepto del fuego como purificación, o sea, un fuego como purificador y no como castigador ni destructor. El propósito es hacer ver que este punto de vista que presentamos aquí no difiere ni está fuera de línea con la mayoría de los padres de la congregación primitiva, lo cual es importante porque mal que pese, ellos estaban más cerca de la versión original, ¿sí?, recibida de los apóstoles. De hecho, ni siquiera los judíos actuales se han atrevido a desarrollar el concepto cristiano de infierno. En primer lugar, hablamos de Clemente de Alejandría, ¿sí?, que vivió entre el 150 y el 213 de la era común. Clemente profesó que el fuego era un instrumento de Elohim que nos guiaba a la conversión. Él consideró que la idea griega del fuego era más bíblica que el punto de vista de los egipcios, el cual es descrito por un escritor de esta manera. El infierno egipcio era muy impresionante y grandemente refinado. La prisión y el encierro tuvieron un papel muy importante. Las torturas eran sangrientas y el castigo por medio del fuego era muy frecuente y horrendo. Cuando tuvo que ver con la topografía o la descripción del infierno, la imaginación de los egipcios no tenía límites. No había estados intermedios o fases en el proceso de purificación del otro mundo. Este es un libro de Jacques de Goff que se llama El nacimiento del purgatorio. Opuesto a esto existía el punto de vista griego platónico que tenía una increíble semejanza con el punto de vista hebreo. El escritor arriba mencionado atribuye a Platón el punto de vista de Clemente en cuanto a la purificación, quien lo obtuvo por medio de Virgilio, o sea, Platón por medio de Virgilio y de otros primitivos poetas griegos. Sin embargo, el concepto del fuego como un agente purgante y legítimo, ¿no es cierto?, para eliminar el pecado en vez de un medio de tortura, está muy bien establecido en el Tanaj, como también en el Berihadashá. Este autor que mencionamos, Jacques de Goff, continúa diciendo: Clemente y Orígenes adquirieron del Tanaj el concepto del fuego como un instrumento divino y del Berihadashá la idea del bautismo de fuego, de la Besoró. En las propias palabras de Clemente, él dice claramente: Elohim no ejecuta venganza, porque la venganza es retornar mal por mal, y Elohim solamente castiga con un ojo a lo bueno. Después tenemos a Orígenes de Alejandría, que es del 180 al 252, entonces eran contemporáneos, ¿no es cierto?, prácticamente, y en su libro Contra Celsus, en el tomo 4, Orígenes continúa la enseñanza de Clemente cuando escribe: las Sagradas Escrituras nombran a nuestro Elohim verdaderamente un fuego consumidor, dice en Ibrim 12:29, citando, y dice que ríos de fuego salen de su faz en Daniel 7, y que él vendrá como un fuego refinador para purificar al pueblo en Malajiyá. Por lo tanto, Elohim es un fuego consumidor. ¿Qué es lo que ha de ser consumido por él? Decimos que es la maldad, y de dónde ésta procede, lo que es llamado figurativamente madera, heno y hojarasca en Corintiim Aleph 3, que denotan los hechos malos de un hombre. Nuestro Elohim es un fuego consumidor en este sentido, y él vendrá como un fuego refinador para purificar la naturaleza razonable de la mezcla de maldad y de otros materiales impuros que han adulterado el oro y la plata intelectual, consumiendo todo el mal que se encuentra mezclado, en que se encuentra mezclado toda el alma. Hemos tratado el tema del juicio vamos a tratar, perdón, porque no lo he tratado todavía, lo dejé para un poco más adelante, el tema del juicio del gran trono blanco, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver en breve, pues vamos a hablar también de los juicios del Padre. En su libro sobre la oración, Orígenes escribe lo siguiente:
Ellos son purgados o purificados por el fuego sabio o sometidos a que paguen en prisión hasta la última deuda por insignificante que sea, limpiándolos de los males cometidos en sus caminos equivocados. Así son liberados de toda la suciedad y sangre con las cuales se han ensuciado y han caído en el engaño, de tal forma que no pueden aún pensar en cómo ser salvos de su propia perdición. Las enseñanzas de Clemente y de Orígenes no eran raras. El punto de vista básico de la restauración de los pecadores a través del fuego divino fue por muchos siglos la opinión de la mayoría de las congregaciones cristianas. Hubo 6 escuelas de instrucción cristiana, ¿sí?, que se conocieron en los primeros siglos, ¿no es cierto?, que existieron en los primeros siglos. La primera se encontraba en Alejandría, donde Clemente, Orígenes y otros justamente enseñaron claramente que los pecadores serían purgados por el lago de fuego. La escuela teológica, en Cesarea, en Palestina, era la siguiente. Los escritos de Orígenes y Clemente eran tenidos ahí en gran estima y Orígenes residió durante sus años más productivos allí. La escuela de Antioquía tenía los pies más firmemente plantados en la tierra y disputó con Orígenes en lo referente a su método alegórico de interpretación, pero estaban de acuerdo completamente en cuanto al concepto del lago de fuego. Podían discutir en algunas cosas, pero no en este asunto. De igual manera con la escuela fundada en Edesa en el siglo V. Solamente la escuela latina, cuya base estaba en Cartagena e incluía Roma, enseñó la doctrina del castigo eterno. ¿Quién estaba aquí? Agustín, el campeón del tormento eterno, que fue el más influyente de los padres de la congregación latina. Agustín era un maestro de la retórica realmente, primeramente en Cartago y después en Milán, en Italia, donde fue convertido. Después entonces de retirarse de enseñar, residió en el norte de África, donde fue ordenado como sacerdote y más tarde como obispo de la ciudad de Hipona. Antes de su conversión, en el 386 de la Era Común, sí, Agustín por 9 años perteneció a la secta de los maniqueos. Así fueron los maniqueos quienes crearon en Agustín el concepto de que el fin de todas las cosas, el propósito de la historia, era una separación final del reino de la luz del reino de la oscuridad. La secta de los maniqueos fue fundada alrededor del año 240 de la Era Común por un hombre de Persia llamado Manes, justamente por eso se llama maniqueísmo. Su doctrina era una mezcla entre doctrinas persas, el dualismo, el budismo, el cristianismo, tenía de todo un poquito. De Persia adoptaron el concepto de que el bien y el mal son dos fuerzas eternas o reinos, esto viene del zoroastrismo. Afirmaba que ambas eran iguales, aunque cada una de ellas puede menguar y fluir cuando sea necesario. Se pueden estar una venciendo y la otra perdiendo, por así decirlo, ¿no es cierto? Al presente, la luz y la oscuridad están mezcladas y la meta de la historia es poder separarlas por medio de una pared o algo que las separe completamente. El mal existiría siempre, decían ellos, es eterno y por lo tanto justo y poderoso como el bien. Fue Agustín entonces quien formuló esta enseñanza en forma más completa que todos los antepasados en su teoría de que eventualmente todos los pecadores serían separados de toda justicia, que ellos existirían eternamente en ese estado de pecado. La mayor parte de la congregación antes de él, particularmente en el Oriente, había enseñado que el mal y la oscuridad dejarían un día de existir y que Elohim sería todo en todos. Los puntos de vista más rigurosos de Agustín establecían que Elohim había predestinado a unos pocos para salvación, pero que la mayoría sería atormentada eternamente. Tito, obispo de Bostra, escribió también un libro alrededor del año 364 de la Era Común titulado Contra Maniqueos, donde dice: los castigos de Elohim son santos, reparadores y saludables en su efecto sobre los transgresores, porque no son para preservarlos en su maldad, sino para hacerlos cesar de sus pecados. El abismo es verdaderamente el lugar de castigo, pero no es eterno. La angustia de sus sufrimientos los motiva a desatarse de sus pecados. Otro gran teólogo de gran renombre fue Teodoro de Mopsuestia, quien preguntó: ¿quién es el grandísimo necio que puede pensar que Elohim resucitará a los hombres con el solo propósito de después destruirlos para siempre en tormentos?
Durante los años oscuros en Europa, cuando la doctrina del tormento eterno se hizo ortodoxa, o sea, una verdad establecida, ¿sí? Trajo con ella la sombra del juicio quemando a las personas en la hoguera. Se argumentó que de todas maneras Elohim los iba a echar al tormento de fuego eterno, así que la iglesia quemándolos, decían, solamente estaba delatándose un poco el resultado final. De todas maneras, una justicia como esta, ¿sí? Tenía simplemente el propósito de infundir temor en el corazón del pueblo. La táctica fue muy efectiva. Consiguieron dominar por el miedo algo tan evidentemente contrario a las enseñanzas del Tanaj como del Berihadashá, que cualquiera que los lea verdaderamente no puede aceptar que quienes hayan cometido esas atrocidades sean verdaderos creyentes, por más que se autodenominen como tales. Al contrario, si nos tomamos el tiempo para estudiar la justicia divina de la ley bíblica, pronto nos resultaría muy claro que un castigo como este es solamente de origen pagano y no bíblico. En cada nación, el pensamiento popular acerca de la justicia divina siempre ha servido como un modelo de la justicia del hombre. En la época de los años oscuros pensaron que estaban imitando a Elohim. En realidad estaban imitando a los paganos, quienes sacrificaban a sus hijos quemándolos en ofrenda a Moloch en el valle de Ben Hinnom. Como podemos concluir, los primeros creyentes consideraban el fuego de las escrituras como una representación de la justicia divina en cuanto a purificación y no como un castigo, y como veremos más adelante, mucho menos como algo eterno.